5 minutos del Espíritu Santo. 6 de octubre. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es la unción con aceite. En el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos para que supieran gobernar y para que tuvieran la fuerza necesaria para poder cumplir con su misión. Se creía que junto con el aceite que se derramaba, descendía el Espíritu Divino. También los sacerdotes eran ungidos en su consagración y a veces los profetas. Jesús mismo, cuando inicia su misión pública, aplica a esa misión el anuncio de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Esta unción no significa solo que somos elegidos, sino que somos capacitados para cumplir la misión que Dios nos da en esta vida. Por eso, también en el bautismo y en la confirmación, nosotros somos ungidos. Esta unción con aceite es un símbolo de esa consagración que nos capacita, porque en la antigüedad se utilizaba el aceite para frotar a los atletas y fortalecerlos de manera que pudieran correr y llegar a la meta con éxito. Pero para cumplir otras funciones, como el gobierno, el sacerdocio o la profecía, no basta la fuerza, sino también la sabiduría. Por eso, esta unción con el aceite pasó a simbolizar también al Espíritu Santo, que se derrama para darnos esa sabiduría. A los cristianos que han recibido el Espíritu Santo se les dice: ustedes conserven la unción que recibieron de Él y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe. Imaginemos al Espíritu Santo que se derrama sobre nosotros como un aceite perfumado y démosle gracias por la fuerza y la sabiduría que Él nos regala muchas veces, cuando más lo necesitamos. Cardenal Víctor Manuel Fernández. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.